libertad pura y simple de Marco Pumari. Se nos ha notificado con la última audiencia de cesación de la detención preventiva en el proceso de Potosí para el día viernes a las 10 de la mañana. Entonces, en base a los mismos fundamentos que hemos expuesto en esta audiencia, esperamos un resultado positivo para esta audiencia del día viernes. Muchas gracias, La Paz, muchas gracias, Bolivia y Potosí. ¡Vamos a ser libres pronto! 7 los procesos que enfrenta el gobernador. Los únicos 2 con detención preventiva son los que radican en la ciudad de La Paz, el caso Golpe 1 y el caso del paro a los 36 días. Además de eso, en Santa Cruz tiene 2 procesos en los que ya se encuentra en libertad. Líbrese el mandamiento de libertad de manera inmediata. No es necesario el cumplimiento del pago de la fianza en este momento, evidentemente, pero ello no implica que no se libre de manera inmediata de la excesiva detención preventiva del ciudadano Luis Fernando Camacho Pac. Bueno, hemos iniciado aquí en vivo conversando o hablando respecto a la situación de Luis Fernando Camacho y además un Marco Antonio Pumari que también estuvo en La Paz, ya trasladado nuevamente a Potosí dentro del caso denominado Golpe 1. Se le ha dado libertad pura y simple, pero debe atravesar en los próximos días otro proceso que tiene que ver con los destrozos que se habrían generado en el Tribunal Departamental de esa región. Hablemos con el abogado constitucionalista, el doctor Williams Vascopé. Miriam, doctor, buenas noches. Luciana, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto. A Miriam, a todos de Bolivisión, a Tufi, a toda la gente que nos ve y nos escucha, un gusto estar con ustedes. Doctor, ¿no le sorprende la celeridad de estos últimos días en los procesos, al menos en contra de Luis Fernando Camacho, las determinaciones, claro, y por otro lado de Marco Antonio Pumari? Luciana, es vergonzoso pues ese actuar inmediato ahora, ¿no? Se acordaron que hay que respetar el debido proceso, el principio de celeridad, publicidad, transparencia, honestidad. Todos esos principios están en la Constitución, Luciana, y en el Código de Procedimiento Penal. Ese debería ser el actuar principal y cotidiano de todo operador de justicia. Pero durante estos 20 años han tenido amnesia todo ese poder judicial, ¿no? Hasta que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que sacar un recordatorio, que eso es en realidad un circular que sacaron, y les has recordado que no es necesario pues que estén esperando que los abogados estén pidiendo la petición de que puedan quedar en cesación, las cesaciones que pudieran tener, ¿no? O el tema de que avance las investigaciones. Ahora se han acordado los jueces de que había que revisar todo esto y qué maravilla, habían cumplido, habían desvirtuado riesgos procesales y merecían salir en libertad hace tiempo, ¿no? Miriam, es pues vergonzoso, Luciana, esto. Esto muestra lo inclinado que está el poder judicial al poder político. Ahora, y es porque han llegado las nuevas elecciones y va a haber un nuevo gobierno. Es por eso nomás está cambiando. El 80% de esos operadores de justicia, Miriam, Luciana, tendrían que irse con el próximo gobierno. Hay que sacar a todos esos jueces, fiscales y vocales que son serviles al masismo y que han echado por el masismo. Lo tengo que decir de manera abierta. Ahora, por un lado está Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, y por el otro lado la señora Áñez. La señora Áñez es la única que tiene sentencia. ¿Qué podría pasar con ella? Bueno, de la exmandataria Yanine Áñez le han sentenciado en un juicio ordinario, Miriam. Es decir, es un tribunal incompetente. Y por más que digan que eso era antes de que asuma la presidencia, eso es una fantochada, porque puedo decir de esta forma, es una aberración lo que se han inventado por lo siguiente, Miriam. A ver, cuando el masismo deja abierto un espacio de poder, recuerdan, dejó un vacío de poder. En esos días nadie se imaginaba quién iba a ser la sucesión presidencial porque la presidenta del Senado había renunciado, no quería asumir la presidencia, García Linera creo que le había dicho que no asuma. Querían dejar un vacío de poder, ¿recuerdas, Miriam, Luciana? Y no había quien asuma. En la línea de sucesión estaba pues
Yanine Áñez que eso no se imaginaban estos del gobierno, especialmente el nefasto de Lineri Quintana, que eran los que estaban maquinando, ¿no? Evo Morales, el cobarde, estaba ya por escapar a México. Cuando ya hay la sucesión, ¿no?, que ellos no la esperaban, los 2/3 del MAS, los 2/3 del masismo, después la reconocen a Yanine Áñez con una ley que alarga su mandato porque vino el COVID. Esa ley fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dio por visto bueno el alargamiento de mandato para llegar a elecciones por el tema del COVID y dio la condición de presidenta constitucional interina a Yanine. Entonces merecía pues un juicio de responsabilidades a una exmandataria reconocida por sus 2/3 del masismo y su Tribunal Constitucional de los masistas. Pero echa el gobierno de Arce Catacora y le han metido nomás. Y recuerda usted que el ministro Lima manifestó públicamente, y eso hay que hacer recuerdo, de quien presionó para que se vaya a un juicio ordinario a una exmandataria era el Evo Morales, el mismo Evo Morales, un exministro de Justicia indicando aquello. Entonces, las consecuencias de esto se van a venir para el Estado boliviano, Miriam, Luciana. Si la presidenta ve por conveniente, nos puede demandar internacionalmente a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana va a verificar que ninguna institución del Estado se ha dado cuenta y de que ella merecía juicio de responsabilidades, y ocurre de que había estado detenida por un tribunal incompetente 4 años y no sé cuántos meses más, y nos va a mandar a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana nos va a sancionar millonariamente, 5, 7, 8, 10 millones de dólares. ¿Sí? Y ese dinero lo va a pagar usted, yo y el ciudadano que nos ve con nuestros impuestos. Claro, pero que después la Constitución dice aquel que dañe económicamente al Estado, el Estado tiene derecho a pedir repetición a ese funcionario. Entonces, ¿quiénes van a devolver ese dinero si nos sancionan? Son los fiscales, jueces y vocales que se han prestado a esta barbaridad y a este abuso de poder. Y con esto no quiero decir que lo de Sencata quede en la impunidad. No, lo de Sencata tiene que investigarse, por supuesto. Tiene que verse quién fue los que maquinaron toda esta situación. Pero ella merecía un juicio de responsabilidades, primero, con el fiscal general que pida autorización al Parlamento y el Parlamento autoriza y nos vayamos al Tribunal Supremo de Justicia a un juicio de responsabilidades. Y por ahí no hay 2/3. Se puede revertir esto, va a intentarse otra vez con otra votación, y si no hay así 2/3, entonces eso queda eximida a la exmandataria. ¿Por qué se la manda al Parlamento? ¿Saben por qué se la manda y está diseñado así el juicio de responsabilidades? Porque una presidenta toma decisiones políticas y tiene también detractores políticos. ¿Y dónde se tiene que dar la autorización? Es en el Parlamento, pues. Le pido un favor, aguárdenos un momentito porque tenemos información importante también que en este momento se está generando en Santa Cruz. Con Tufi. Bueno, Miriam, estamos aquí con otra voz que es la del vicepresidente del Comité por Santa Cruz, Agustín Zambrana, que está justamente a la espera de lo que va a ocurrir. Agustín, ¿cuáles son las expectativas en relación a esto que puede ocurrir mañana? Ya se menciona el retorno de Luis Fernando Camacho a las 6 de la tarde. Querido Tufi, ¿cómo estás? Saludos a vos, a todo el país, a La Paz, ahí, gran amigo Williams también. Y bueno, decirte de que efectivamente hoy se empieza a corregir algo que todos sabíamos, pero lamentablemente la justicia no actuaba como tal. Este era un juicio político. Hoy lo estamos ya comprendiendo. Nunca le interesó al gobierno averiguar y decir la verdad. Nunca le interesó a la justicia mostrar la verdad. Hoy día hay muertes en Sacaba, Sencata y Montero. Y estas muertes deben tener resolución judicial y que el país entero sepa la verdad. En esta verdad que debe averiguarse pericialmente, técnicamente en este proceso y no políticamente para detener y secuestrar y apagar adversarios como lo hizo Luis Arce y toda la cúpula de los socialistas, es que se da una luz de esperanza, lamentablemente de esta forma cuando hay cambio de gobierno, para que se encaminen debidos procesos en el país. Ante esto, Luis Fernando Camacho hoy ya es una persona meramente libre, vamos a decir, con sus restricciones de medidas y que va a poder estar en territorio cruceño ejerciendo lo que es su vida personal, vida familiar, social, de trabajo y política. Y ante ello va a poder ejercer el cargo de gobernador de Santa Cruz. Decía William Vascopé en el análisis que lo que se
lo que amerita a partir de ahora es que el 80% de jueces sean destituidos ante el accionar que tuvieron en los últimos años. ¿Qué piensa Agustín? Sí, efectivamente, el número evidentemente va a ser muy alto, 80, 90, 99 o 100. Lo que hay que hacer aquí es ver quiénes han hecho retardaciones de justicia, quiénes han cometido delitos contra la ley, y todos ellos deben ser retirados del órgano judicial. Hoy hay una oportunidad de iniciar nuevos tiempos en Bolivia. Sabemos que va a ser difícil, porque no solamente es las altas cortes que actualmente están tratando de hacer un cambio en la justicia. Esto es mucho más profundo. Está en los juzgados, en la fiscalía, está en todos los lugares donde la justicia está actuando. Todos lo sabemos, Tufí y la Mesa de la Paz. Todo se maneja en coima en este país. Todo el mundo pone coima para poder manejar la justicia, o te la piden esa coima para poder hacer algo dentro de la justicia y tener supuestamente justicia. Lo peor de todo, lo hemos normalizado la misma sociedad. Esa es la locura al cual nos ha llevado el socialismo, de ver normal que tengamos que coimear para que salga un papel para poder hacer un trámite dentro de los estrados judiciales. Hoy es un buen día, pero tiene un desafío muy grande el órgano judicial a la cabeza del doctor Romer Saucedo para iniciar un cambio 180 grados a lo que queremos toda la nación, que es independencia de poder real, que la justicia sea transparente, que sea honorable, idónea y sobre todo haga justicia de aquí en adelante. Ahora, Agustín, ¿cuál sería ese camino? Bueno, mencionabas a Romer Saucedo, que emitió un comunicado, pero bueno, el Consejo de la Magistratura, ¿quiénes deben encaminar ese cambio? Todos. Debe haber una cumbre judicial entre ellos, sin intromisión de ningún político, sin intromisión de ninguna autoridad legislativa, sin intromisión de nadie. Tiene que haber una cumbre judicial y ellos a sincerarse, ver quiénes son los que están con causas hoy día corriendo de corrupción. Tienen que hacer una limpieza, tiene que haber una depuración de los malos administradores de la justicia. No podemos seguir en la cultura de la permisividad, de porque es mi amigo y tiene 5 causas, pero el otro no es muy mi amigo y tiene 13 causas, ya dejémoslo al que es mi amigo con 5 causas en contra como juez. No, acá todos tienen que poner sus cargos a disposición y que empiece a cambiar la justicia. Si de verdad se van a dar estos pasos, tenedlo por seguro que los bolivianos lo vamos a agradecer, como también lo vamos a exigir que hayan estos cambios acelerados. Ahora, Agustín, yendo al presente, la coyuntura inmediata, mañana se ha previsto que retorne el gobernador a Santa Cruz. También es posible que mañana salga libre Marco Pumari, tiene una última audiencia. Queda pendiente la situación de Yanine Áñez, han salido también un par de militares. ¿Cómo encara este escenario ya el Comité Pro Santa Cruz, aquí particularmente? Bueno, nosotros lo dijimos desde el día 1, no podemos tener perseguidos, ni detenidos, ni secuestrados políticos. Hemos dicho, Luis Fernando Camacho hoy día está secuestrado, ¿por qué? Por haber sido el que lideró una rebelión ciudadana, siendo presidente cívico de nuestra institución, haciendo esa y liderando la rebelión ciudadana. Es así de que este era un juicio político, Tufí, y tienen que todos liberarse. Tiene que haber de verdad un proceso idóneo, ecuánime y en justicia. No podemos seguir manteniendo esta situación. Y ahí el Comité Pro Santa Cruz va a continuar. Son 333 perseguidos políticos, detenidos, algunos con arresto, otros exiliados, otros escondidos en la clandestinidad como Ramiro Zubia en Potosí, tenés los hermanos Vascopé, los tenés a Yacir, Fernando Hamdan, tenés tanta gente involucrada que han sido netamente porque el gobierno quiso perseguir adversarios. El Comité Pro Santa Cruz, con su institucionalidad y su representación, va a seguir peleando por todos estos que estén donde tienen que estar, en sus hogares, defendiéndose en libertad para que se pueda aclarar todas las situaciones de las cuales supuestamente hay acusaciones. Finalmente, Agustín, se sabe que mañana el gobernador de Santa Cruz llegaría a la Plaza 24 de septiembre, estaría en la misma casa de gobierno retomando el comando del departamento, y el Comité Pro Santa Cruz entiendo que también lo invitaría a una visita. Sí, él es nuestro expresidente cívico,
como tal vamos a esperar su arribo, estamos en contacto con sus asesores y su familia, nos han confirmado que llegaría supuestamente mañana, haría la primera visita a la Casa de Gobierno departamental de Santa Cruz y posteriormente veremos si es que ya viene y nos visita el Comité Pro Santa Cruz, donde es su casa cívica, para poder recibirlo, conversar y también proyectar la Santa Cruz que todos estamos esperando y viendo para que sigamos engrandeciendo nuestra patria. Así que vamos a estar con muchas horas de trabajo en los próximos 2 días y esperamos poder tener esta buena conversación con Luis Fernando, pero quiero parquearme un ratito, Tufi. Tenemos que trabajar para saber qué pasó con las muertes de Sacaba, Sencata y Montero. Esto no puede quedar con estos 37 muertos en el aire, que el gobierno no les ha interesado saber la verdad, sino más bien utilizar estas muertes para perseguir al que le dio la gana. Tenemos que cerrar esa herida profunda que tiene Bolivia y que si no la cerramos, no la curamos, vamos a seguir lastimados como nación y como sociedad. Gracias, Agustín. Aquí en vivo estuvo hoy el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Volvemos con Luciana y Miriam y William, por supuesto, en La Paz. Sí, muchísimas gracias. Un saludo a Agustín también y gracias por este contacto con nosotros aquí en vivo. Por favor, para nuestros invitados y para el panel, vamos a escuchar las últimas declaraciones del ministro de Gobierno, que manifestaba que al menos hasta ese momento no se había recibido ninguna notificación para la salida de Camacho. A señalar que hasta el momento la Dirección General del Régimen Penitenciario no ha sido notificada con estas resoluciones emitidas por la autoridad competente. Sin embargo, una vez que estas sean notificadas, como se lo ha hecho y se lo va a seguir haciendo, se va a actuar conforme normativa. Bueno, en el caso de Fernando Camacho, como se ha conocido, él tiene detención domiciliaria, corresponde que el traslado ya sea a partir de la instancia judicial correspondiente. En el caso del señor Fernando Pumari, como ustedes saben, ya ha sido trasladado a Catamarca. Él el día de hoy tenía que enfrentar otra audiencia por los delitos electorales que está siendo investigado, específicamente por la quema del Tribunal Departamental Electoral en el departamento de Potosí. Entonces aún no hemos podido conocer cuál es el resultado. Sin embargo, en caso de que la justicia determine la libertad, seguramente a través de la Dirección del Régimen Penitenciario se van a hacer los trámites administrativos correspondientes y se va a proceder a dar cumplimiento a la misma. Si establece detención domiciliaria con custodia policial, va a ser trasladado con custodia policial. Sin embargo, si solo establece detención domiciliaria sin custodia policial y salida laborales, pues en este caso ya la justicia se encarga de dar cumplimiento a la misma. Bueno, esto decía el ministro de Gobierno, pero por otro lado, ya hace instantes nada más, Miriam Tufi, ha salido este pronunciamiento a través de la cuenta oficial de redes sociales de Luis Fernando Camacho, de seguro su equipo de comunicación, que dice lo siguiente: comunicado, informamos al pueblo cruceño y boliviano que el gobernador Luis Fernando Camacho retornará a Santa Cruz este viernes 29 de agosto, tras ser secuestrado 974 días en Chonchocoro. En las próximas horas se comunicará la hora y lugar de su arribo a Santa Cruz. Equipo de comunicación del gobernador. Se da por hecho, o se daría por hecho, que mañana retornaría a Santa Cruz. Doctor Vascopé, vuelvo con usted, por favor. ¿Podría dilatarse más esta emisión de la orden hacia el penal de Chonchocoro para la salida de Luis Fernando Camacho, entendiendo y escuchando lo que acabamos de ver con el ministro de Gobierno? Luciana, tengo entendido de que la parte supuestamente denunciante o que se ha declarado víctima han empezado a presentar una serie de incidentes y solicitudes. Y de la noticia que tenemos, el desarrollo es que se han ido rechazando. Nada raro que aparezcan otros escritos que quieran pretender dilatar esta situación. Pero ya hay una orden, ¿no? Hay orden de que pueda soltarse en libertad y se pueda defender en libertad del gobernador. Ahora esto seguramente va a tener repercusiones más adelante bien complicadas y va en boomerang para el mismo masismo. Luciana, a ver, mañana el gobernador va a llegar supuestamente a Santa Cruz. Ya le han dado la orden de libertad. Hay trámites que todavía estaban haciendo hasta el día de hoy el abogado del doctor, del gobernador Camacho, el doctor Camacho del mismo apellido, y él mismo informaba que se presentó, creo que más de 20 incidentes o excepciones como para querer entorpecer la libertad. Esto se ha rechazado. Ahora, mire, este tema del gobernador, de Pumari y de la ex mandataria, obviamente ha mostrado desnudamente lo servil que es este poder judicial. Y este mismo poder judicial, órgano judicial, ni siquiera es garantía para el masismo, que más adelante va a tener que rendir cuentas cuando se cambie de gobierno. ¿Por qué razón? Cuando estaba Evo Morales, todo este poder judicial se puso a servicio de Evo Morales. Entraron otros, salieron algunos, pero estuvieron.
Salió Evo Morales y se pusieron al servicio de Yanine, el poco corto tiempo que estuvo. Se fue Yanine Áñez, se pusieron al servicio de Arce Catacora, hicieron las barbaridades hasta detener a una exmandataria. Entonces, ¿qué garantía tiene ese órgano judicial actualmente? Por eso es que sugería el 80% tiene que irse de estos jueces, fiscales, vocales. Tienen que barrer con toda esa gente porque en su mayoría han echado por favor político y en su mayoría no han tenido esa meritocracia de ingresar. Luciana, es lo más sano que podríamos hacer. El Consejo de la Magistratura con el Ministerio de Justicia futuro, el Poder Ejecutivo, más una ley corta de la ley del nuevo Parlamento, se puede en un año reformar y modificar y poner nuevos jueces, fiscales, vocales, porque si no el círculo vicioso va a ser el mismo, Luciana. Y aquí hay un punto muy importante, me extiendo un poco. Hay gente muy importante que tiene que también, que se nos hemos olvidado. Por ejemplo, esos militares de honor que han sido detenidos, ese alto mando militar que impidió que las hordas del masismo esa noche, el fatídico 11 y 12 de noviembre, cuando hubo el vacío de poder, estaban asediando la ciudad acá en La Paz y podía haber un enfrentamiento civil, una guerra civil entre paseños, entre bolivianos. Fue la fuerza militar que salió por estos comandantes que se disuadió y no tuvimos que contar por cientos de muertos al día siguiente. Y estos militares de honor fueron detenidos, ese alto mando militar de generales, coroneles, oficiales, ellos también tienen que ser, obviamente, tienen que defenderse en libertad, ¿no? Y para eso, obviamente, se tiene que aplicar más adelante el tema de investigar qué ha pasado con estos casos. Y hay un tema que no hay que dejar suelto, ese Tribunal Constitucional, Luciana, de los autoprorrogados debe irse con una ley corta que permita que cesen sus funciones con el nuevo Parlamento que entre y permita a los cuatro magistrados electos que hagan quórum, sala, y hasta que elijamos otros magistrados, pero los autoprorrogados no son garantía en este país para continuar en ese cargo. El nuevo Parlamento los tiene que cesar, Luciana. Bien, doctor Vascope, le agradezco. Le voy a dar paso nuevamente a Tufí. El señor Zambrana quiere hacer un apunte. Sí, un apunte nos solicita Agustín, que estaba escuchando. Agustín Zambrana, el vicepresidente del Comité por Santa Cruz. ¿Cuál es ese comentario final, Agustín? Querido Tufí, lamentablemente el gobierno se intromete en algo que no le compete. Señor ministro, usted está metiéndose en resoluciones judiciales que no le competen. Ya hicieron burreras todo este tiempo, ahora usted va a ser procesado por obstruir a la justicia con sus comentarios estúpidos que está haciendo. ¿Para qué? Para impedir y politizar este proceso. Usted lo que quiere es que Luis Fernando no llegue el día viernes a Santa Cruz, porque aquí seguramente va a haber un júbilo de recibirlo al gobernador. Usted, como mal tipo que es, quiere que llegue seguramente el domingo en la mañana o el domingo en la tarde. Y eso es lo que está mal en usted, porque usted lo está politizando nuevamente el proceso, mientras que esto debería tener un desenvolvimiento netamente judicial. Seguramente, Tufí, con esto cierro, va a tener que ser procesado el ministro Río, y qué pena, Cabalingo, antes que se vaya, un mes y medio antes que se vaya, un proceso a este señor. Bueno, gracias a Agustín Zambrana, le hemos dado esa oportunidad de comunicar un apunte final que nos solicitó al escuchar las intervenciones del ministro. Volvemos a La Paz. Gracias, Tufí, gracias a don Agustín Zambrana y gracias también al doctor Williams Vascope por habernos acompañado en esta entrevista inicial, hablando sobre la situación de manera específica de Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y también de Yanine Áñez.